Genera un momento de mucha tensión, de esto que estábamos hablando al principio, ¿no? De lo que decíamos en los primeros slides, de todo parece tan tenso, y estamos viviendo este momento. Y por eso quienes se perjudican entre este choque son los chicos, son los docentes, son la familia. Acá no hay buenos contra malos, malos contra buenos, ya es la sociedad. Ahora, ¿cuál es la madre de todas las batallas? ¿Cuál es la madre de todas las batallas? En este caso lo estoy explicando desde la escuela, pero la madre de todas las batallas para el conocimiento, la madre de todas las batallas es lograr la atención, es desterrar la apatía. No significa que ellos sean apáticos, no significa que ellos no atiendan, atienden otras cosas. ¿Sí? Ahora el tema es cómo producimos conocimiento y cómo cumplimos con el rol de darle las habilidades para que ellos puedan jugar en la sociedad del conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan producir en la nueva lógica de la sociedad del conocimiento. A ellos les faltan las expectativas. Los chicos se apagan en el aula, pero también se apagan en todo lo que sea alguna producción de conocimiento, por decirlo curricular, que muchos de ellos lo necesitamos para poder justamente aquello que decíamos de tener, es lo mismo que tener lenguaje. Necesito tener algunas bases curriculares para yo poder pararme en hombros de gigantes y poder construir, mirar más lejos y construir más y mejores cosas. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Vitalizar el aula, vitalizar los espacios que les interpelen, que interpele la manera de producir conocimiento, que les interpele la inteligencia colaborativa. Entonces hay que dar vida al aula, un aula que hoy está apagada. Entonces la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Es ponerles computadora? Acá hay un chiste que dice, bueno, es la única manera, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque el chiste dice, es la única manera que logren atención. Entonces de esto se trata el problema. Ellos no están dando atención, los vemos con una atención full. Entonces todo el mundo dice, ah, en este chiste, pero no entienden lo que está diciendo. Esto lo que está diciendo es, el problema es la atención, pero el problema la solución no son la tecnología. Es como decir, una empresa va a ser empresa y crear valor, porque una empresa crea valor. ¿Sí? Su propuesta es una creación de valor, porque tiene computadora. Yo junto 20 personas, les pongo computadora y eso es una empresa. Yo pongo 20 pibes, les pongo computadora y eso es generación y producción de conocimiento. Es un absurdo que hoy están llevando. Si yo quiero que los chicos reciban computadoras para hacer un proyecto de inclusión, para que todos tengan computadora, es un proyecto de inclusión. Entonces lo tiene que liderar el mundo social, los ministerios sociales. Ahora, si yo lo pongo en la escuela, yo tengo que promover más producción de conocimiento. Y que no suceda lo que dice este ejemplo, donde nos muestra, dice, bueno, jóvenes abran el libro de historia, la página 153, tribus aborígenes, las tribus recolectoras. Y vemos a los chicos todos desganados, apáticos, aburridos, durmiéndose. Y con gran esfuerzo el gobierno, el próximo, ha cumplido con entregar 30.000 computadoras que producirán la mayor revolución educativa de nuestro país. Claro, este es un artista, se da cuenta de lo que está pasando este artista. Dice, ¿y qué muestra en el siguiente ejemplo? Jóvenes abran su archivo PDF en la página 153, tribus aborígenes, las tribus recolectoras. ¿Qué está queriendo decir él con esto? Y se ve a los chicos dormidos, apáticos, y en el mismo concepto. Y yo les pongo algo peor, que ni siquiera, jóvenes, abran su archivo multimedia, ¿sí? Miren la película y igual se van a dormir, porque eso sigue manteniendo la lógica de la manera unidireccional. Entonces hay un buen ejemplo, o sea, el Ken Robinson es otro autor y speaker para gobiernos, que también habla en el TED al respecto. ¿Y qué nos dice en este pequeño? Y él está muy preocupado por el síndrome de atención que está impactando tanto en los Estados Unidos.
y que incluso están medicando a los chicos, porque no pueden prestar atención, porque dicen que son hiperactivos. El chico canaliza entre la hiperactividad y el sueño. La hiperactividad para sacarme todo ese aburrimiento y el sueño para sacarme todo ese aburrimiento. Entonces en un momento los están llenando de pastillas para que presten atención. Entonces está claro que este es uno de los problemas más grandes que hay en los jóvenes. Y lo que es peor, esto no es un problema de las clases de poco conocimiento o de poco socialmente económica baja. Es un problema incluso hasta más fuerte en las clases social y económicamente más altas. Entonces está bueno este video para ver justamente lo que dice Ken Robinson al respecto, ¿no? Él comenta que estamos en el momento de la historia con más interacción, donde los chicos reciben más y más con plataformas de computadoras, iPhones, ¿sí? Canales de televisión, y son penalizados porque se distraen. ¿De qué? Dice, de cosas aburridas. Y él dice que esto es coincidente con el síndrome de atención y con los exámenes que les ponen. Dice, le dan con frecuencia drogas muy peligrosas, ¿sí? Para que justamente se enfoquen y se calmen. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que ellos estén hiperactivos en la producción del conocimiento. Y tenemos que lograr pasar de mamonis, chicos que no se quieren ir más de su casa, ¿sí? Prefieren quedarse con su mamá y su papá, jóvenes invisibles. Esto no es una problemática de nuestro país, esto es de Europa. Los chicos no quieren que nadie sepa de ellos, de 25, 30 años, no quieren tener tarjeta de crédito, no quieren trabajar, no quieren estudiar. En México les llaman ninis, ni trabajan ni estudian. Tenemos que pasar de eso a jóvenes dignificados por su participación y sus creaciones. ¿Cómo se suma la escuela a este nuevo modelo? ¿Cómo se suma la familia? ¿Cómo se suma la sociedad entera a este nuevo modelo de producción del conocimiento? Pasando de una escuela de contenidos, de saberes, a una escuela de participación, contenidos y desempeño. Si nosotros queremos darle a los chicos la habilidad de liderazgo, no les podemos decir liderazgo, 2 puntos. Se divide en 3. Después que repitan eso. El liderazgo solo amando se aprende a amar, rezando, hijo mío, se aprende a rezar. Liderando se aprende a liderar. Eso es un desempeño. Negociando se aprende a negociar. Y esos son los desempeños y esas son las habilidades que innovando se aprende innovando. Y hacer negocios se aprende haciéndolos. No hay teoría, no hay manera. Es todo mentira. Los negocios se aprenden haciéndolos. Que no es lo mismo que manejar dinero. Porque una cosa es pasar dinero y otra cosa es crear valor y producir riqueza. Porque si yo pongo dinero en un banco, eso no es riqueza, solo es riqueza en tanto permite generar y producir otras cosas. Y eso es un desempeño, la escuela tiene que ir por desempeño, tiene que ir por participación. Y estos contenidos tienen que tener, son un medio, no un fin. Un medio para generar un conocimiento. El contenido me tiene que permitir a mí, ¿cuál es el fin? Yo sé que existe el ángulo rectángulo, pero eso es un medio. ¿Para qué? Para saber que el fin es poder construir una puerta. No es un fin en sí mismo ángulos. No es un fin en sí mismo Pitágoras. No es un fin en sí mismo el verbo. Nosotros tenemos que lograr que ellos puedan a partir de él llegar al fin. Conceptualizar, aprender a problematizar. Para eso sirven los contenidos. Como el lenguaje. Si no me alcanza con tener muchas palabras. Dicen, hay una anécdota que Lula tiene 11.000 palabras en un libro sobre el líder brasilero. Entonces dicen de él que Lula, el periodista que escribe, dice, tiene 11.000 palabras en su lenguaje, el equivalente a un PhD. ¿Qué dice eso? ¿Qué está diciendo? ¿Que un PhD es Lula?
Eso es falso. Hay millones de PhD que no pueden liderar, porque no solo es importante tener cantidad, sino el proceso de adquisición. Y eso va por el mundo de los desempeños. Entonces, cuando yo digo participación dignificadora, lo que digo es, yo inicio una clase, no te digo composición tema la vaca, porque yo estoy ahí, en realidad estoy diciendo escribí sobre la vaca. La escritura, lo que contrabandea es digo de otro. Componer es poner de uno. Como Mozart, con mi composición. Si yo te digo composición de algo que no puedo yo componer porque lo desconozco, lo que hago es repetir. Es una frase que es falsa. Porque vos, ¿qué yo sé de la vaca? Lo que puedo decirte es lo que alguien me dijo, que da vaca, que da leche. Yo nunca vi una vaca en la ciudad. Sé que es blanca y negra, y si miré la televisión digo que es violeta, como la de Milka. Puedo aseverarte que es violeta y que vive en las montañas de Suiza. Eso es escribir. Ahora, si yo te digo composición, yo tengo que dejarte que vos puedas hablar sin haber leído nada. Como por ejemplo, composición tema tu mascota. Composición tema qué comes en tu casa. Entonces, vamos a hablar del aparato digestivo, pero vamos a empezar con una participación a través de una composición. Entonces, cuando yo te digo composición tema tu mascota, vos lo que se lee detrás de eso es, primero, ¿qué te interesa lo que a mí me pasa? ¿Te interesa lo que yo digo? Entonces vamos todos a dar forma a esta verdad plástica. Y eso es un desempeño. Entonces, las competencias, dijimos las palabras contenido, participación y desempeño, pero no es en este orden. Primero tiene que haber participación, después tiene que haber desempeños, después tiene que haber contenidos. ¿Pero para qué? Para transformar. Para poder, el fin es conceptualizar, aprender a problematizar. ¿Para qué? Para producir. Para el hacer. Lo que necesitamos, pasar de el poder tener al poder hacer. Antes, hubo una etapa de la humanidad que era el poder mandar. La etapa de que vivimos en las guerras mundiales. El capitalismo, el bien universal en la Edad Media era la fe. Todo lo que yo tenía que hacer tenía que tener que ver con la fe. Y si no, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Cuál era el motivo? Y hoy todo lo que hace la gente es por dinero. Entonces, pasamos del poder mandar al poder tener. Entonces, son protagonistas del parecer, no del hacer. Y tenemos que pasar al poder del hacer. Entonces, tenemos que darle, o sea, la escuela tiene que dar la capacidad, la escuela, las familias, o sea, de que cada uno pueda ejercer ese hacer. Eso es lo que tenemos que lograr con los chicos. Que son más competencias, más problematizaciones, más oportunidades. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros es cómo insertar las TICs en la escuela y en el hogar de manera inteligente. ¿Para qué? Si sabemos cuál es la historia, abonar la nueva manera de producir conocimiento. Y no podemos entrar con las tecnologías como un caballo de Troya vacío. Seríamos el hazmerreír del mundo. Imagínense en Troya, habiéndole regalado el caballo, y cuando entraron todos el caballo, no hay nada dentro. Hay una sátira inglesa entre los franceses e italianos que le llaman el conejo de Troya, y que lo pueden ver acá, ¿no? Entonces tenés a los franceses dentro del castillo y le ponen un conejo, ¿no? Entonces los ingleses por de afuera le dicen, bueno, ahora Lancelot, Galahad y yo esperamos que anochezca, ¿sí? Y luego salimos del conejo atacando a los franceses por sorpresa. Y no solo por sorpresa, sino completamente desarmados, dicen ellos. Y él le pregunta, ¿quiénes salen, Arturo? Lancelot, Galahad y yo. Saltaron los conejos y ahí se empieza a dar cuenta él mismo que, claro,
Bien. No, y lo que... Y no nos puede pasar lo mismo con la tecnología. Entonces, ¿con qué tenemos que entrar a la escuela? Con un caballo de Troya. ¿Y por qué caballo de Troya? Porque las instituciones se encapsulan y no les entra una bala. La famosa frase. Entonces, hoy la tecnología está entrando a la escuela. Entonces, es una gran oportunidad para la humanidad. Pero hay que hacerla entrar llena de participaciones, de problemas pertinentes. Un problema pertinente es esto que decimos, una composición tema tu mascota. Es un problema pertinente. En tanto es pertinente porque yo puedo resolverlo. Si no lo puedo resolver, no es pertinente para mí. Si yo te hablo de la teoría de la relatividad a los 4 años, no es un problema pertinente para ese chico. Y conversaciones pertinentes, que no es lo mismo que un problema pertinente, o sea, ya es visto no solo desde la demanda, desde los chicos, sino desde la oferta. ¿Qué saberes necesitamos que ellos sepan curricular para poder después conceptualizar y aprender a problematizar? Entonces tenemos que entrar con un caballo de Troya lleno de participación, de habilidades y de oportunidades. Retomemos un poco lo de la era de la industrial. Emerge una escuela de contenidos de saberes enciclopédicos. Y la gran pregunta que todos los presidentes dicen y que todos se llenan la boca de que los problemas de los países, ¿sí?, es que necesitan más educación. ¿Cómo? Entonces todo lo anterior es que si la educación tal como está no es lo que nos va a dignificar, porque no es la que nos permite innovar, no es la que nos permite crear, es la que nos está haciendo repetir, es justamente la que nos está alienando, alienarse, salirse de sí. La palabra es enajenar. Enajenar es aquello que es ajeno a mí. Para los chicos, como una computadora para un inmigrante digital es ajena a él, y eso lo enajena, un libro, el manual del alumno bonaerense, cuando ellos saben que hoy, cuando son nativos digitales de Twitter, ¿sí?, de la síntesis, de la velocidad, le dice, miren ese libro, que es una hermosura de Borges, el Aleph, y dice, ¿y yo qué tengo que quedarme 2 meses? ¿Y una vida? Ese libro lo enajena, le es ajeno a él, como esa computadora le es ajena a él, al inmigrante, el nativo digital. Entonces, el problema es que los países necesitan más educación, ¿es verdad?